Hola, esto es Ciencia Hoy. ¿Qué tal, Alcides? ¿Qué tal, Carmencita? Contento de estar nuevamente con ustedes, amigos cibernautas. Y hoy tendremos en nuestros estudios la presencia del Dr. Ken Takahashi, director del área de variabilidad y cambio climático del Instituto Geofísico del Perú, con quien tocaremos el tema estudio del comportamiento del fenómeno del Niño. Así es, Alcides. Este fenómeno es erráticamente cíclico y cuando esto ha sucedido, la zona del norte ha sido afectada. Por ejemplo, Tumbes, Lambayeque, Piura, que es la región más afectada en el mundo por este fenómeno, por encontrarse en una situación geoclimática muy frágil. Entonces hacemos una pausa y retornamos con ustedes aquí en su programa Ciencia Hoy de RTV CIP Lima, el canal del ingeniero. Los vientos que corren por la superficie del Océano Pacífico se conocen como vientos alisios. Soplan de este a oeste y así van alejando de Sudamérica las aguas de la superficie oceánica en dirección hacia Indonesia y Australia. En lo alto de la atmósfera, el viento se mueve en dirección opuesta. El resultado es un sistema de circulación de aire. El Océano Pacífico absorbe una cantidad enorme de calor solar. Ese calor aumenta la temperatura de la superficie oceánica y las aguas templadas son desplazadas hacia el oeste por los vientos alisios. Esas aguas más calientes se acumulan cerca de la costa de Indonesia y el norte de Australia, y es aquí donde el aire cálido y húmedo se eleva y forma nubes de lluvia. Esta es una de las maneras en que el movimiento de las aguas afecta el clima. Por eso, mientras países como Perú o Ecuador permanecen secos y con temperaturas frías, Indonesia y el norte de Australia reciben calor y lluvias que determinan su clima tropical. Pero el fenómeno conocido como el Niño puede cambiar esto radicalmente. El Niño empieza con una fuerte caída en la fuerza de los vientos alisios que corren por la superficie del océano, y entonces el sistema de circulación de aire se detiene. Las aguas de la superficie del océano ya no son desplazadas de este a oeste y por tanto empiezan a moverse hacia América del Sur. Esas aguas templadas empiezan a acumularse en las costas de Sudamérica. El aire caliente y húmedo se eleva y comienza a caer, causando precipitaciones en Perú y Ecuador. Mientras, en las costas de Indonesia y el norte de Australia, la temperatura de las aguas ha bajado, dando paso a un clima más frío y seco o incluso sequía. El fenómeno del Niño ocurre con una frecuencia irregular, normalmente en intervalos de 3 a 5 años. Pero hay otro fenómeno que también puede cambiar drásticamente el clima. Se conoce como la Niña. La Niña hace que los vientos alisios soplen con una fuerza mucho mayor. Una masa de agua mucho más grande es desplazada hacia el oeste y por tanto hay una acumulación mayor de agua caliente en las costas de Indonesia y norte de Australia. Esto resulta en una mayor cantidad y frecuencia de precipitaciones. En contraste, Perú y Ecuador experimentan un clima mucho más seco o incluso sequía. No se sabe con precisión qué es lo que desencadena el fenómeno del Niño y la Niña. Se cree que forman parte de ciclos climáticos, pero hay evidencia que demuestra que están ocurriendo con mayor frecuencia. Seguimos en su programa Ciencia Hoy de rtvciblima.com, el canal del ingeniero, y ya se encuentra con nosotros el doctor Ken Takahashi. Es bachiller en Ciencias con mención en Física, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él ha hecho su doctorado en Ciencias Atmosféricas en la Universidad de Washington, Estados Unidos. Tiene 2 años de postdoctorado en la Universidad de Princeton. Además, una experiencia como docente y de investigación científica con amplios conocimientos de la dinámica del clima a escala regional y planetaria, en análisis de datos observacionales, así como en la experimentación con modelos numéricos. Cuenta con publicaciones científicas en revistas internacionales arbitradas en diversos temas relacionados con la dinámica del clima, en diferentes escalas temporales y espaciales. Actualmente es investigador científico en el Instituto Geofísico del Perú, donde dirige el área de investigación en variabilidad y cambio climático
Doctor, es usted bienvenido al programa. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la oportunidad. Doctor, se habla mucho del fenómeno del niño y el año más o menos 82 sucedió algo terrible en nuestro país. ¿Qué es el fenómeno del niño? Explíquenos, por favor. Bueno, en realidad hace ya más de un siglo que se identificó en la costa norte del Perú la ocurrencia de una corriente cálida normal. A los pescadores de Paita, que creo que inicialmente fueron los que la identificaron y le llamaron la corriente del niño porque normalmente cada año llegaba después de la Navidad y traía peces y otros recursos marinos que eran propios de aguas más cálidas. Pero conforme fueron pasando los años, se dieron cuenta que habían años en los que esa corriente era particularmente intensa y normalmente traía consigo lluvias. Debido a la mayor temperatura del agua, eso podía favorecer la ocurrencia de lluvias. Y en realidad el niño, debido a las lluvias que trae, los recursos marinos, se podía considerar como algo beneficioso. Entonces no era ilógico considerarlo como algo, digamos, el niño que está trayendo regalos. Claro. Pero sin embargo hay años en que este evento puede ser tan intenso que más bien esas lluvias que son necesarias para la agricultura, para la sobrevivencia de la costa norte, que normalmente es un desierto, esas lluvias pueden ser catastróficas y destruir infraestructura, arrasar con cultivos y cosas así. Entonces, en particular, esos dos eventos recientes, ¿no? El 82, entre el 82 y el 83, y después el 97 y el 98, fueron particularmente destructivos. Así es. Entonces, a partir de esos dos eventos, en realidad ya cada vez que se escucha la palabra, el término del niño, causa temor, ¿no? ¿no? ¿Cada cuánto tiempo esto ocurre, doctor? En realidad, este calentamiento anómalo puede ocurrir, digamos, entre cada 3 a 7 años. Digamos, eventos moderados, pero eventos tan intensos como estos dos que he mencionado han sido muy raros. Han ocurrido estos dos espaciados 15 años, no ha vuelto a ocurrir, y la vez anterior que ocurrió algo quizás parecido fue en 1877 y 78, justo antes de la guerra con Chile. ¿Usted cree que el calentamiento global modifica la periodicidad y la intensidad de este fenómeno? Esa es una posibilidad, pero también la otra posibilidad es que no lo modifique. Básicamente no sabemos todavía. El problema es que eventos como estos intensos son algo que sale de la norma. Entonces no sabemos realmente qué cosa es lo que lo controla, qué cosa es lo que controla su probabilidad de ocurrencia o su intensidad. Entonces hay mucho trabajo todavía por realizar antes de poder decir con confianza si es que en el futuro aumentar o disminuir la probabilidad o la magnitud de estos eventos. Las zonas del norte que más se afectan, ¿cuáles son? Bueno, como mencionaste anteriormente, la costa norte, principalmente Piura, Tumbes, Lambayeque, a veces La Libertad. Normalmente cuando llega esta corriente intensamente cálida, la costa norte, que normalmente sería un desierto, porque normalmente hay agua fría en la costa. Entonces esa agua caliente trastorna, digamos, la humedad de la atmósfera y puede producir lluvias intensas en toda esa región. ¿Por qué Piura tiene una frágil situación geoclimática? ¿Por qué es la más afectada de todas estas regiones? Piura es interesante porque justo se encuentra en la frontera entre la región que podríamos considerar netamente tropical, que es por ejemplo lo que se observa en la costa de Ecuador y en Colombia, que son costas de aguas muy cálidas. Y justo se encuentra en la frontera entre esa condición y el régimen de la corriente Humboldt, que es una corriente fría. Entonces esa frontera, ese límite entre las aguas cálidas y las aguas frías se encuentra normalmente frente a Piura. Entonces con el Niño esa frontera se desplaza hasta Lambayeque. Entonces se tropicaliza Piura. Te pasa abruptamente de ser una zona desértica a ser una zona tropical. Entonces en términos de cambios relativos son inmensos los cambios. En Tumbes también se observan cambios de magnitudes similares en cuanto a cuánto llueve más, pero Tumbes ya es tropical, relativamente. Entonces el cambio se siente menos, cualitativamente menos intenso en la zona de Tumbes que en la región de Piura. Por otro lado, en Lambayeque los efectos no son tan dramáticos porque como estamos al sur y esta corriente ya normalmente no alcanza con tanta intensidad. Justamente estamos viendo ahí en pantalla cómo ocurrió este fenómeno tan trágico para nuestro país en los años 82. Estamos viendo imágenes terribles, porque esto tiene un impacto nacional negativo en la economía, ¿verdad, doctor? Claro, pues puede ser catastrófico, y ahí la
Lo importante en realidad del niño es que también es predecible, o sea, existe una cierta predictabilidad que nos permite con quizás algunos meses de anticipación saber si es que se viene o no un evento, sobre todo de magnitudes como la de estos de acá. Entonces, en particular, para el evento de los 97-98, ya la tecnología, digamos, el avance de la ciencia era tan que se contaba con pronósticos. Entonces el gobierno peruano pudo tomar algunas medidas que en realidad redujeron significativamente los impactos. Entonces, comparativamente, el 998, ese evento no fue tan catastrófico económicamente como el 82-83. Así es. Alcides, tú me comentabas justamente que en esa época, bueno, ya después del 82, se ha tenido mayores previsiones con relación a este evento y se ha podido manejar mejor la situación. Aquí habría que resaltar un hecho adicional porque la ciencia estaba progresando más, había más información y ya la red era un poco más manejable, más asequible, de manera que se dice que inclusive el ingeniero Fujimori al notar que los científicos peruanos estaban en comentarios sobre esta predicción, ¿no? Él también hizo consulta a la red y observó, ¿no? Y vio más bien que en Estados Unidos, en el Japón, había información bastante confiable y con 6 meses de antelación pudo hacer una predicción bastante buena. En lo que digo que hay que rescatar esto es que por pocas o primera vez tal vez la ciencia se deja sentir, se hace notar que es importante. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Bueno, en realidad, efectivamente, comparando el evento 82-83 y el 97-98, en el primer evento no habían mediciones de las temperaturas del océano como hay ahora. Actualmente se cuenta con una red de boyas distribuidas a lo largo del Pacífico Ecuatorial con transmisión de información en tiempo real y que uno puede entrar por una página web en este momento y ver qué cosa pasó en el día que ha pasado. Entonces eso era algo increíble, digamos, si hubiera existido en el 82-83. Entonces en el 97-98 había mucho más accesibilidad a todo tipo de información. Entonces no solamente los científicos tenían acceso, digamos, privilegiado a la información científica, sino a cualquier persona como el mismo presidente o cualquier persona de la población general podría haber visto esa información en tiempo real. Entonces, además, no solamente era esa disponibilidad de información, sino también el nivel del conocimiento científico. Y a partir de ese evento del 82-83 en adelante hubo un gran desarrollo del conocimiento, de la investigación sobre el tema del fenómeno del niño. En particular porque fue un evento del 82-83 tan importante, tan intenso, que llamó la atención de todo el planeta. O sea, los impactos se sintieron en todo el planeta y se consideró que era un tema de importancia no solamente para el Perú, sino para todos. Entonces, actualmente ese fenómeno del niño en realidad es uno de los más conocidos, o sea, los mejor entendidos. Hay muchos otros fenómenos que también pueden ser relevantes para el clima, por ejemplo en el Perú, pero que aún no se llega a un nivel de conocimiento tanto como el caso del niño. Así es. Este fenómeno tiene efectos negativos y también tiene efectos positivos, ¿verdad, doctor? Dentro de los efectos positivos, ¿qué nos podría usted mencionar, por ejemplo? Lo que hay menos, ¿no? No, en realidad, si no fuera por los eventos del niño, digamos, de magnitudes más moderadas, no habría agua en la costa norte. No, digamos, los algarrobos. Los guayacanes. Digamos, estos árboles pueden durar por varios años sin agua. Tienen, por ejemplo, los algarrobos tienen raíces, no estoy muy seguro, creo que 40 metros de profundidad o algo así. Yo creo que son 200 y... Bueno, pero o sea, pueden sobrevivir por buen tiempo sin que llueva, pero tiene que llover en algún momento. Entonces estos eventos del niño son los, digamos, producen digamos, recargan los recursos de agua necesarios para que esta vegetación sobreviva. Entonces es un desierto la mayor parte del tiempo, pero en realidad dispone de agua debido a que de vez en cuando el niño lo trae. Entonces, en ese sentido, el niño no es solamente una aberración del clima, sino es parte esencial del clima en la costa norte. Ahora, estos son los niños moderados. Obviamente estos niños gigantescos son catastróficos, ¿no? O sea, ahí sí es difícil buscarle un beneficio quizás a ese evento, pero por lo general el niño puede traer beneficios, ¿no? Pero si hay una prevención adecuada, puede ser buena, ¿no? Puede ser bastante manejable el fenómeno, como ocurrió en el 97, 98, justo de lo que hablábamos.
Y, ¿qué otras implicancias tendría este fenómeno con respecto, por ejemplo, se deja sentir pasando la cordillera de los Andes el fenómeno? Es interesante porque hemos estado hablando del fenómeno del Niño como una corriente cálida en la costa de Perú, pero en realidad los eventos, el Niño, están asociados también a cambios de gran escala no solamente en el océano, sino en la atmósfera. Entonces hay digamos, el fenómeno más grande, digamos, se le llama ENSO, o ENOS, más bien, el Niño Oscilación Sur. Entonces es un fenómeno que involucra la interacción entre las variaciones en el océano y la atmósfera. Y tiene la escala de todo el océano Pacífico ecuatorial. Entonces lo que nosotros vemos en la costa norte es solamente la puntita, digamos, del evento que golpea la costa de Sudamérica. Pero el evento en sí se desarrolla, sobre todo los más grandes se desarrollan sobre todo el océano. Y es la parte que no vemos, ¿no? Es la parte que también trae consecuencias en la biodiversidad del mar, ¿verdad? Esos de niveles, podríamos decir, catastróficos. En realidad, bueno, a lo que iba la parte interesante de esto es que esas variaciones atmosféricas que pueden estar asociados a cambios remotos, lejanos en el Océano Pacífico, esos cambios nos afectan en el Perú debido a ondas que son transmitidas por la atmósfera y que cambian el clima sobre la sierra. Entonces, típicamente durante estos eventos El Niño, los eventos cálidos, estas ondas atmosféricas inhiben la ocurrencia de lluvias en la sierra centro y sur. Entonces no es el calentamiento en la costa del Perú lo que produce eso, sino es el calentamiento cerca del Pacífico Central, a través de las teleconexiones atmosféricas. Entonces en realidad cuando hablamos del Niño tenemos que distinguir entre los dos tipos de efectos, uno que es local en la misma costa norte y otro que es remoto a través de estas ondas atmosféricas, que puede ser tanto en la sierra, también en la Amazonía, ustedes han conversado con Giancarlo Espinosa, él ha hablado sobre ese tema también. ¿Y el patrón de este efecto del Niño es siempre el mismo? Por ejemplo, por decir que en el norte hay mucha precipitación y en el sur hay una sequía también severa. Eso es el problema es que el patrón no es el mismo en cada evento, porque si fuera el mismo, entonces nosotros podríamos hablar de un único fenómeno y siempre va a ser igual. Pero últimamente, después del último evento del 97-98, en realidad pareciera que el Niño ha cambiado, porque ahora se ven principalmente cambios en el Pacífico Central y ya no tanto en la costa de Perú. Entonces probablemente ustedes se han dado cuenta que a veces han salido las noticias que los científicos de Norteamérica han dicho que se viene el Niño y de pronto acá no pasa nada. Así es. Entonces eso es algo que ha sido recurrente desde la última década más o menos. Y hay algunos científicos que creen que eso puede estar asociado al cambio climático, que el Niño está cambiando sistemáticamente hacia una configuración en la cual ya la costa de Perú ya no siente el evento, lo cual sería, digamos, básicamente perder el Niño porque se está yendo hacia él. O podríamos decir que está más o menos cambiando de hábito, sus maneras. Puede ser, ¿no? Y eso en realidad puede ser problemático, porque justamente hablábamos de la importancia que tiene el Niño en la costa norte. O sea, no solamente es un desastre, sino trae el agua que se necesita. Claro. Entonces, la ausencia del Niño implica menos agua. Doctor, la precipitación pluvial causa una erosión en la tierra, ¿no? Y esa erosión que causa estas lluvias puede afectar la biodiversidad marina. ¿Los bancos o cardúmenes de peces mueren o simplemente se desplazan a otras zonas? Bueno, en realidad, durante el Niño algo que ocurre es que el agua nutritiva y fría que viene debajo de la superficie y que es responsable de la gran riqueza de nuestro mar desaparece, ¿no? Esa agua nutritiva se reemplaza por agua cálida y la anchoveta, que es nuestro principal recurso marino, puede o morir en el mismo sitio o irse hacia, no sé, digamos, Chile o sumergirse a profundidades y ser inaccesible para la pesquería. Entonces, se afecta mucho. Los cambios pueden ser dramáticos y además, debido a eso, las aves guaneras también mueren por la falta de alimento. Así es. Vamos a irnos a una pequeña pausa para saber un poco más de este tema. Y bueno, amigos, síganos aquí en su programa Ciencia Hoy de rtvciblima.com, el canal del ingeniero.
Seguimos en su programa Ciencia Hoy y le estaba preguntando al doctor acerca de una investigación ardua que ha hecho el IGP, y justamente en esta investigación han descubierto 2 regímenes del fenómeno del niño. Doctor, ¿qué nos puede comentar acerca de esto? Sí, en realidad el tema es un poco complejo, pero voy a intentar resumirlo. Tiene que ver con los desarrollos que se han estado realizando en la comunidad científica en las últimas décadas, a raíz de justamente lo que les mencioné anteriormente, de que esta última década parece que el niño se está comportando diferente. Entonces hay científicos que incluso han llegado a pensar que esto es un nuevo fenómeno, que no es el niño, sino que es otra cosa diferente. Incluso le han puesto un nombre que es el niño Modoki. Es una palabra japonesa. Modoki es una palabra japonesa que quiere decir como falso, pseudo, o algo que parece pero que no es. Entonces han identificado o han propuesto que existe un nuevo fenómeno que es diferente al niño tal como lo conocemos, porque le llaman el niño Modoki. Entonces actualmente en la comunidad científica hay bastante confusión sobre estos 2 fenómenos y hay varios trabajos que están saliendo al respecto. Entonces lo que hicimos mis colegas y yo fue analizar esta información y ver hasta qué punto realmente existen 2 fenómenos diferentes. Entonces, haciendo el análisis de los datos, nos dimos cuenta que en realidad no son 2 fenómenos diferentes, sino que es uno solo, sigue siendo el niño. Solamente que el niño, como se conoce hace ya décadas, no hay 2 niños iguales. Así es. Entonces cada evento se ve diferente, pero en realidad no son tan diferentes. Y entonces lo que hemos descubierto es que si queremos clasificar los niños en 2 tipos, hay 2 tipos que sí son cualitativamente diferentes. Uno son los eventos extraordinarios, como precisamente lo que hemos mencionado, el 82-83, 97-98, incluyendo también el 1877-78, por un lado, y todo lo demás por el otro. Entonces, los eventos estos recientes que se les ha estado llamando Modoki, y los eventos anteriores que también han sido moderados, pero que sí se les considera el niño, en realidad para nosotros es el mismo evento, pero que tienen diferentes sabores, digamos, de año en año, ¿no? Así es. Y eso es importante, no es una distinción meramente académica, sino que ese tipo de clasificación guía la forma como enfocamos nuestra investigación. Entonces, los investigadores recientemente han estado trabajando asumiendo que existe un nuevo fenómeno y están intentando entender cómo funciona ese diferente fenómeno y están empezando a dejar de lado al niño. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es llamar la atención y decirles, ¿saben qué? No se olviden del niño. El niño es aquí el tema principal y tenemos que intentar entender su gran complejidad. Así es. Sí, ¿nos podrías explicar así en forma sencilla en qué consiste este fenómeno del niño? El tema de las corrientes cálidas, ¿dónde empieza? ¿A dónde abarca? Mira, históricamente la evolución del fenómeno en realidad hasta 1982 se consideraba que empezaba con un calentamiento en la costa de Perú, más o menos alrededor de abril, mayo, junio, y que posteriormente en el verano siguiente se calentaba el Pacífico ya en la zona central ecuatorial, ¿no? Esa era la evolución típica del niño. En el evento 82-83 no solamente fue más intenso, sino que se comportó diferente, porque empezó en el oeste y de ahí llegó a la costa. Entonces, por eso en realidad esa fue una de las principales razones por la cual los científicos no supieron reconocer que estaba llegando el niño. Para ellos era algo que estaba evolucionando en forma incorrecta para hacer un evento del niño. Entonces, ese evento ya cambió la perspectiva de cómo es que ocurre, porque obviamente después se dieron cuenta que efectivamente sí había sido el niño más grande de la historia, de los registros históricos. Así es. Entonces, actualmente, esta evolución del niño ya no se considera como una sola, sino que se sabe que los niños pueden evolucionar de diferente manera, pueden tener diferentes magnitudes, y actualmente entonces se puede reconocer que los eventos extraordinarios empiezan quizás en el Pacífico Central, y de ahí aparecen los calentamientos en la costa norte del Perú, junto con andisificación en el Pacífico Central también. Los eventos Modoki, a diferencia de estos, o digamos los que se le conoce como los Modoki, son eventos del niño que en realidad se caracterizan por no tener una señal tan significativa en la costa de Perú, pero por el resto la evolución es similar. Entonces la principal diferencia es en esta señal inicial en la costa de Perú, que ya no se está dando. Entonces los impactos sobre el clima de la costa de Perú ya no son tan significativos como eran antes, ¿no?
Hablando de los espacios, ¿cuál es la zona que realmente influye este fenómeno? Tengo entendido que pasa hasta otros continentes, inclusive, ¿eso es cierto? Digamos, el calentamiento en la costa norte del Perú afecta principalmente la costa del Perú, pero este calentamiento en el Pacífico Central Ecuatorial, a través de su impacto sobre las ondas atmosféricas, pueden afectar a todo el planeta. Entonces, por eso es que en realidad los países del hemisferio norte le prestan atención más a esa región que a la costa de Perú, porque esa es la región que los impacta, es como lo que llaman el sweet spot en inglés, digamos, lo golpean ahí y resuena todo. Entonces, bueno, esa es la razón. Hace bastante tiempo ya que se tiene conocimiento de este fenómeno y probablemente los registros sean un poco burdos, probablemente, pero más o menos de 1700 ya se tiene algo de registro sobre este fenómeno. Y bueno, esto nos hace pensar de que es un fenómeno que ocurre con cierta regularidad. La pregunta es, dado que ahora en las 2 o 3 últimas décadas, ya por la preocupación del calentamiento global, ¿ha tenido alguna influencia más o menos notoria en este fenómeno, el calentamiento global? En realidad ese es un tema aún de discusión. Por ejemplo, en el último reporte del panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas, cuando hablan sobre cambios en el Niño, dicen no hay evidencia de ningún cambio sistemático, más bien no hay una evidencia consistente, porque hay, por ejemplo, modelos climáticos que sugieren que el Niño puede estar cambiando en una dirección y otros que dicen en la otra dirección. No hay un consenso, digamos, y no se entiende, o sea que no hay digamos, una guía conceptual que nos permita decir que esto debería estar pasando. Y los cambios que se han observado en realidad, precisamente debido a la poca longitud de los datos, o sea, las series temporales, es difícil poder decir algo todavía concluyente, ¿no? Sobre todo si queremos hablar de estos niños extraordinarios, que solamente se tienen 3. Entonces con 3 uno no puede realmente hablar de tendencias. Uno puede decir quizás, bueno, la probabilidad de que esos eventos ocurran ha aumentado porque ahora han ocurrido solamente 15 años uno después del otro. Pero de ahí a decir que los 15 años después va a venir el siguiente, ya es un supuesto bastante fuerte, no sabemos realmente. Claro. Por los 80 se ve en la literatura científica el fenómeno de la niña. ¿Nos puede explicar qué es el fenómeno de la niña? Sí, en realidad, bueno, les mencioné el origen del término del niño. El niño se refiere al niño Jesús. No había la niña originalmente. Así ¿no? es. Entonces el término fue inventado por un investigador que estaba trabajando en Estados Unidos para hablar de la fase fría. No, hemos estado hablando hasta ahora del calentamiento, Así pero el enfriamiento es la contraposición. Normal, sería la fase opuesta. En la costa de Perú, normalmente antes no se hablaba mucho de ese tema porque, por ejemplo, en el tema de las lluvias en la costa norte, cuando es frío no llueve, pero cuando es normal tampoco llueve. Entonces el impacto del evento frío no es tan marcado como el evento cálido, que cuando se calienta llueve fuerte. Entonces menos que 0 no llueve, básicamente. Por otro lado, si hablamos de las anomalías, de los cambios en el Pacífico Central, los cambios negativos sí tienen impactos opuestos a los eventos cálidos. No, en realidad, bueno, por otro lado hay otros impactos obviamente del enfriamiento asociado a la niña en la costa de Perú, ¿no? La misma temperatura baja pues afecta a la gente que tiene que poner su chompa, y si viene en el verano, malogra el ir a la playa, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero entonces el niño es cálido y la niña básicamente es fría, ese fenómeno, claro, es muy pero frío. la diferencia es que el niño es muy lluvioso y la niña es un poquito menos lluvioso, nada más. Ya, más suave. Uno de los factores para que existan las precipitaciones es la presencia del polvo microscópico en la atmósfera, ¿verdad? ¿Hay alguna influencia de algunos volcanes que explosionan, que erupcionan en diferentes partes del mundo con este fenómeno? Bueno, en realidad la presencia o no de polvo no es el factor limitante para la ocurrencia de lluvia. O sea, siempre, digamos, en la costa norte siempre hay polvo, es desierto, ¿no? Entonces eso no es, digamos, un factor que determine si es que ocurre o no más o menos lluvia. Lo que podría ocurrir si es que se aumenta significativamente el polvo es que de pronto las nubes se empiezan a condensar con más gotas, porque va a haber más superficie sobre la cual producir gotas,
y eso al contrario podría llevar a una disminución de la lluvia, pero es un efecto que sería mucho más sutil que el efecto de la misma humedad del aire que estaría controlada por la temperatura del mar. Estaba leyendo sobre este tema y encontré un término que me llamó la atención y no lo había escuchado antes, y era sobre las ondas Kelvin. ¿Puedes decirnos algo de Sí, eso? cuando hablamos ya de escala de tiempo de hasta 3 meses, la forma como este calentamiento se propaga, digamos, desde la zona central del Pacífico hacia el costa de Perú es a través de ondas, precisamente las ondas de Kelvin. Estas ondas son ondas dentro del océano, asociadas a desplazamiento de lo que se llama la termoclina, que es la región debajo de la superficie donde la temperatura disminuye abruptamente temperatura. Es casi la interfaz entre el agua caliente que está en la superficie y el agua fría que está debajo. Entonces es casi como dos capas, una caliente y una fría, y esa interfaz se desplaza de esa manera. Entonces el desplazamiento hacia abajo implica que hay una mayor masa de agua cálida. Entonces ese desplazamiento se propaga de oeste a este por ondas Kelvin. Esas ondas Kelvin típicamente demoran unos 3 meses en recorrer desde un extremo al otro del Pacífico. Entonces eso, digamos, para el tema del pronóstico a corto plazo, digamos, de meses, es bastante útil porque vemos la formación de una onda Kelvin, por decir, por la acción del viento que sopla de oeste a este, y podemos anticipar que quizás 3 meses después va a llegar esa onda a la costa y producir quizás un calentamiento. Excelente. Cambiando un poquito el panorama que estamos conversando, ya en la parte institucional, ¿quiénes son las instituciones encargadas de estudiar esto? Porque no solamente el IGP, el Instituto Geofísico, estudia esto, ¿no? Porque las implicancias sobre la agricultura, sobre la salud también involucran a otros sectores que eventualmente, dado estos fenómenos, empiezan a esforzarse por prevenirse por su lado. ¿Qué sabe de eso? Bueno, en primer lugar, el tema de la determinación o el desarrollo de los pronósticos asociados al niño son realizados por un conjunto de instituciones del gobierno, que es dentro de lo que se le llama el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, ENFEN. Entonces este comité, digamos, multisectorial, tiene ya, me parece, como 30 años de creado. Sí. Se reúne mensualmente con representantes de todas las instituciones que lo conforman para discutir las condiciones oceánicas, atmosféricas del momento y hacer un pronóstico de algunos meses de anticipación sobre qué cosa es lo que puede pasar en el mar, principalmente. Entonces, dentro de ese comité está, además del IGP, está el CENAMI, el Instituto del Mar del Perú, está la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina, el INDECI, la Autoridad Nacional del Agua, y creo que no me estoy olvidando a nadie. Pero de ahí es información que es principalmente técnica sobre el comportamiento del océano y la atmósfera. De ahí es difundida a las demás entidades del gobierno y al público en general. Entonces, en particular, INDECI adopta esa información y la incorpora en su planeamiento de prevención y preparación para los riesgos. Entrando un poquito al ámbito científico, ¿cuáles son las principales variables que monitorean ustedes? Ustedes o sus colaboradores. Bueno, por un lado tenemos las condiciones que se han desarrollado en la costa de Perú misma, digamos, la temperatura del mar, la temperatura del aire, los vientos. Y por otro lado analizamos lo que está ocurriendo en el Pacífico ecuatorial, porque por ahí es donde vienen las ondas, especialmente las ondas de Kelvin. Entonces, para el tema de la propagación de las ondas de Kelvin, lo que nos interesa son los vientos que soplan a lo largo de la línea ecuatorial de oeste a este, y las condiciones de la profundidad de la termoclina que le mencioné, así como el nivel del mar, que ambos son indicadores de la presencia de masas de agua cálida que se están propagando a través de estas ondas. Esas son las principales variables. Doctor, ¿usted qué recomienda en el aspecto preventivo? En general, bueno, si es que se tiene a disposición el pronóstico, esos son pronósticos, digamos, de 3 meses de anticipación, puede dar una especie de guía, digamos, para qué tipo de situación se puede anticipar. No es realmente determinante, porque cuando se habla de pronósticos a escala de tiempo de meses, hay bastante margen para equivocarse, ¿no? En particular no se dan valores puntuales, no sé si se va a hacer tanto más calor o tanto
clima frío exactamente. Para el caso de eventos extraordinarios, que es, en realidad es la razón de ser de esto del ENFRE, ahí esa información al llegar al gobierno, como ocurrió en el título 98, puede servir para todo tipo de políticas declaratorias de emergencia, etc. Una pequeña pregunta que se me estaba quedando. ¿Tiene alguna influencia la actividad solar con respecto a al clima de este fenómeno y a otros climas? Sobre escala de tiempo muy largas, las variaciones en el Sol afectan las condiciones promedio del océano y de la atmósfera. Esas condiciones promedio afectan, son el medio en el cual se desarrolla el fenómeno. Entonces, sutiles variaciones en este estado medio pueden afectar las características del evento. Pero no estamos todavía no conocemos muy bien exactamente cómo. Muchas gracias. Bien amigos, nosotros nos vemos la próxima semana aquí en su programa Ciencia Hoy de RTV Ciblima, el canal del ingeniero.